Mm. Ah, ok. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. ¿Usted? Bien, también. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos, ¿sale? Sí, profe, Ok, a perfecto. ver si se conecta Cristi y si no, ya, le damos. Sí, profe. Ok, yo creo que está un poquito ocupada. Vamos a empezar y voy a compartir la pantalla. Este, y antes de empezar, solo recordarles, o solo recordarte que la próxima semana empiezan, bueno, es el primer parcial, por lo tanto, debo de mandarles la guía y el tema que vamos a ver, para que no se me olvide por si ahí se me van las cabras, ahí ya está Cristina. Este, Ok. Sí. y ¿cómo se llama? Pues para que lo tengamos listo, ¿no? Entonces no se me vaya a olvidar mandarle su guía, su tema y bueno, pues estar listos para la próxima semana a hacer examen. Eh, ¿Cómo estás, Cristi? Bien, profe, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar nuestra presentación. Ah, aquí está, ok, y vamos. Ok, profe, nada más. Bueno, le comento es que vengo en carretera. Ahorita Ah, ok, hice una parada, pero por si se me corta, intento volver a entrar. ok, sí, Cristi, no te preocupes. ¿Sí? Sí, 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 Muchas sí, gracias. que se oye muy bien, ¿eh? Está bien la conexión por allá por donde andas. Sí, estoy aquí por Querétaro. Ah, muy bien, muy, muy, muy bien. Bueno, pues Sí, vamos a empezar. El día de hoy sí, vamos a ver el análisis de puesto y la semana pasada ya habíamos visto una parte del mismo. Nada más que como es el tema más extenso, lo decidimos cortar en dos. Eh, y como saben, esto es parte del tema número dos en su parte número dos. ¿No? Y la intención es que nosotros describamos bien cuál es el proceso del análisis de puesto, que es eh, que, bueno, nosotros en general en el área no lo vemos porque esto es parte del inicio de las operaciones de la empresa, pero sí habrá momentos en que nos toque hacerle un ajuste o en su defecto nos toque hacer un análisis de puesto porque, pues con las nuevas tecnologías, con los nuevos puestos y bajo las nuevas dinámicas que hoy tenemos, pues se requieren hacer ciertos ajustes. Por lo tanto, el primer tema que nosotros vamos a ver es la estructura del análisis de puesto y siempre que hablamos de una estructura en términos administrativos, vamos a hablar de la forma en cómo se sustenta la acción que vamos a desarrollar, que en este caso sería describir un puesto en todas sus partes.
Y en ese sentido, bueno, decimos que el concepto básico que nosotros podríamos aplicar es decir que la estructura del análisis del puesto de trabajo se basa en dos partes. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de un análisis se va a basar en el número de tareas que tiene que hacer el puesto y el número dos, las características que debe tener la persona para desempeñar las tareas descritas. En teoría, primero nosotros describimos las tareas y en segundo lugar nosotros describimos las características que las personas requieren para poder cumplirlo. Y como hemos venido repitiendo, desafortunadamente en México en ocasiones pues no. Las personas a veces no tienen todos los conocimientos ni las habilidades para desarrollar las tareas, más sin embargo, a veces se les contrata, ¿no? Y eso finalmente es un punto negativo porque al final vamos a tener retrasos de trabajo, vamos a tener bajos niveles de eficiencia colectiva porque una persona que hace mal su trabajo afecta a las demás y eso al final pues va a alentar o va a cortar el número de objetivos que podemos lograr. Entonces, deberíamos de tener más cuidado con ello, pero pues entiendo que hay ocasiones en que la gente de recursos humanos, sobre todo la de reclutamiento y selección, pues no pone la suficiente atención o el salario no corresponde con el número de tareas que estamos solicitando, ¿no? Y entonces eso pues complica las cosas. Y el análisis de puesto decimos que es un proceso que permite conocer los requisitos que debe cumplir una persona para ocupar un puesto de trabajo, actividad y persona, ¿no? Aquí pues, se vuelve a sumar y para ello se estudia el puesto y se determinan las actividades, las responsabilidades, las calificaciones, las habilidades, las condiciones de trabajo y una que aquí no viene, pero que nosotros que vivimos o que desarrollamos nuestras actividades en ciudades grandes son las distancias, ¿no? Las distancias para la Ciudad de México son importantísimas porque no podemos, no debemos y va contra toda lógica humana contratar a alguien que vive a más de 2 horas de camino de la casa o del trabajo. No se debería de hacer, no sería éticamente correcto que nosotros contratemos a estas personas, aunque tengan los conocimientos y las habilidades y las urgencias, porque al final lo único que vamos a hacer es hacer todo un proceso y ese proceso no va a funcionar. Y por lo tanto, deberíamos de agregar ese elemento como la distancia, como un elemento que sí es importante para determinar si la gente ocupa el puesto de trabajo o si no lo ocupa, ¿no? Más todas las que hemos de mencionar. Y dentro del análisis de puesto, algunos elementos estructurales que no podemos evitar sería el nombre del cargo o el nombre del puesto, que ya vimos la clase pasada, las terminologías que debemos de mencionar. Luego, los objetivos del puesto, que aquí entrarían las actividades que nosotros tenemos que establecer. Luego vendría el lugar del trabajo dentro de la estructura de la empresa, ¿no? Que esto, aunque no lo creen para puestos ya muy, muy específicos y de muy buen nivel, sí es importante, ¿no? Que tú tengas una oficina que corresponda con el sueldo que vas a percibir y con las habilidades, conocimientos y experiencias que tienes. Y hay gente que dice, no, aquí no, porque no corresponde con mi nivel. Y yo, por ejemplo, a esas personas les doy un like, ¿no? Porque sí, sí deben dar a respetar su trabajo, ¿no? Sus experiencias y conocimientos y todo lo que han acumulado dentro de su vida laboral, ¿no? Luego viene el perfil profesional, que también es algo que han desarrollado y que deberían de tener mucho orgullo y cobrar en función de lo que saben, ¿no? O sea, no, nunca menospreciar su perfil profesional. Y luego los conocimientos y experiencias requeridos, que ahí normalmente no todos podemos conocer todo lo que hace la empresa, porque hay cosas muy específicas, pero sí tener la idea de cómo se hacen y luego tener en cuenta las actividades a realizar, que aquí la empresa debe ser muy correcta, muy clara en describir todo lo que tiene que hacer el puesto, porque en ocasiones tenemos empresas que no te dicen las 25 cosas que tú tienes que hacer y te quedas con la idea de que tienes que hacer 12.
¿no? Y cuando ya estás trabajando, pues la verdad sí causa cierto nivel de incomodidad y sobre todo, tú cobras o estableces tus pretensiones salariales en función del número de actividades y cuando te las incrementan, pues sí empieza a haber cierto descontento y cierta sensación de que pues me mintieron. Y si en esto tan básico me mienten, ¿en qué otra cosa me podrán mentir? Otra que en México no se explica, porque eso sí no se explica de ninguna forma, son las rutas de crecimiento profesional. En México nunca ninguna empresa te ofrece que después de 3 años tú vas a estar en un puesto superior o que tú vas a tener esta carga salarial. No se dice. En otros países sí, como parte del atractivo del puesto o parte del atractivo de la empresa, se comenta, ¿sabes qué? Después del tercer año en este puesto, el siguiente escalafón es este, ¿no? Y tu salario va a ser este, ¿no? Al cabo de 5 años, tú debes de estar compitiendo por la gerencia siempre y cuando cumplas estos requisitos y tu salario va a ser este. Y eso finalmente le da cierto nivel de certidumbre de que la empresa, pues, es una empresa seria, es una empresa bien estructurada, es una empresa que sus productos o sus servicios están bien colocados en el mercado y de alguna otra manera sabes que el trabajo va a ser continuo. Esto pues no siempre se puede dar, ¿no? Pero sería lo ideal de las empresas que plantearan una ruta de crecimiento profesional. Eh, Incluso en México ni siquiera nosotros tenemos el ranking de las empresas mejor establecidas, ¿no? Las que tienen mejores prestaciones, mejores salarios, mejores rutas de trabajo profesional, cosa que en otras empresas, que en otros países, perdón, sí pasa. Y luego tendríamos las herramientas a utilizar para la ejecución de tarea, ¿no? Que estas tampoco en México se explican, pero en otros países te tendrían que decir que, bueno, se te va a dar una computadora, se te va a dar un teléfono inteligente, ¿no? Que tu área de trabajo es esta y está integrada por estas cosas y que si es trabajo también remoto, bueno, pues la empresa se va a hacer cargo de un porcentaje de tu internet, ¿no? Porque esa es la ley. Y en general, todas las herramientas que tú podrías necesitar para poder trabajar, ¿no? Y también hay herramientas complementarias, ¿no? Como pequeños dispositivos para guardar archivos, ¿no? Ciertos, cierto mobiliario que es complementario, que hace que tu lugar de trabajo sea un poquito más familiar, por llamarlo de alguna manera. Y el último sería el objetivo del análisis del puesto, es tomar una decisión para aumentar la eficiencia y la productividad de la empresa. Te contratamos porque buscamos esto. No, no te contratamos para cubrir una vacante, porque eso no, o sea, eso no es relevante. Te contratamos porque necesitamos que resuelvas esto. Y a partir de ahí, tú sí puedes decir, ¿sabes qué? Sí le entro, sí me parece atractivo y sí quiero pertenecer a esta empresa. Pero si no te lo dicen, pues vas a ciegas, ¿no? Y como puede gustarte la empresa, como no te puede gustar. Y ahí, bueno, pues ya será la suerte, ¿no? O tu necesidad de generar ingresos. Dejamos de estructura del análisis de puesto y pasamos a los métodos de descripción del puesto, que son un poquito redundantes con los que hemos visto anteriormente, pero de alguna otra manera, bueno, los tenemos que reforzar. Y dentro de los métodos y ejercicios para el análisis de puesto de trabajo, debemos hacer descripciones específicas del puesto, ¿no? Lo que habíamos visto en la clase pasada, como que se conocen como las descripciones analíticas. Luego las decisiones de compensación. ¿Cómo basamos el salario de una jerarquía de puestos, ¿no? Porque, por ejemplo, los auxiliares A tendrán todos el mismo salario, aunque sean de diferentes departamentos. ¿Cómo fijamos ese salario? ¿No? Y en México, bueno, pues tenemos la Comisión Nacional de Salarios que determina el mínimo y a partir del mínimo, pues nosotros hacemos nuestra escala, que puede ser válida o no, pero finalmente es la que es. Luego tendríamos la evaluación de la selección. ¿Qué puntajes o qué medidas requerimos de la gente que va a empezar a trabajar con nosotros? ¿No? O qué factores psicológicos o de adaptación requerimos de las personas, ¿no? A veces no requerimos que sean tan
no digamos inteligentes, sino con cierto nivel de experiencia, pero que sí, por ejemplo, tengan tolerancia a la frustración, por ejemplo, para el caso de los puestos que tienen atención a clientes, ¿no? Donde puede ser que una persona no tenga la suficiente paciencia o el servicio no haya sido de su agrado y va a llegar, te va a llamar y te va a decir, pues de todo, ¿no? Y ahí hay que tener cierto nivel de, 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 de experiencia para que lo que te digan se te resbale, ¿no? Y luego atender la siguiente llamada, porque son muchas las que recibe, ¿no? Esos elementos son muy importantes y sí le dan prioridad a ciertas habilidades o ciertos niveles de experiencia. Luego tenemos qué elementos observó el reclutador, qué elementos de la entrevista le gustaron y qué elementos vio que le parecían cotidianos y le parecían lo suficientemente buenos para decir, este puede ser un buen candidato. Entonces, el método de análisis del puesto también tiene que ver con el número de repeticiones que tenemos sobre ese mismo puesto para saber si la descripción es la correcta, ¿no? Y una vez que nosotros hacemos estas pruebas de la descripción del análisis de la descripción del puesto, nosotros tenemos que hacer un proceso de retroalimentación donde tenemos que analizar la información que nosotros dimos, las tareas que nosotros propusimos, las condiciones que nosotros ofrecimos y ver si corresponden con la realidad, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros pensamos en la empresa, en un sistema que está, digamos que ciertamente separado del medio externo, y otra es lo que el medio externo experimenta, ¿no? Eh, y en ocasiones no empatan, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos una idea del mundo y cuando realmente vemos que la idea de nuestro mundo o de la opinión que tenemos de esa parte del mundo es distinta, decimos, ah, caray, ¿no? O sea, sí estaba yo muy equivocado. Y eso también le pasa a las empresas, ¿no? Porque en ocasiones sí, tenemos como la realidad un poquito alterada, ¿no? Como todos, yo creo que en este mundo y en estos tiempos. Entonces ahí hay como un proceso de retroalimentación. Luego tendríamos ya la descripción del puesto. Luego tenemos la descripción del puesto, donde una vez hecha la retroalimentación contra lo que la gente en en el momento de pedir el trabajo nos dice, y lo que nosotros pudimos observar en las entrevistas y en las preguntas así como más importantes. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros hacemos una descripción del puesto ya definitiva. Y esta descripción del puesto, pues ya viene todo lo que hemos mencionado, todas las características que hemos determinado y hacemos una corrección y, perdón, ponemos las especificaciones definitivas del puesto. Y en esas especificaciones definitivas, pues ya viene la guía final. Y sobre de esa, pues nosotros, en teoría, estamos basándonos en elementos 100% reales, tanto del interior, que es la empresa, como del exterior de la misma. Y a partir de ahí, bueno, nosotros ya podemos estar seguros de que en la descripción del puesto empata con la realidad y que la realidad nos va a dar un personal altamente eficiente, altamente efectivo, siempre y cuando, y repito, siempre y cuando sigamos las reglas antes descritas. Y luego pasaríamos a las decisiones de compensación que tienen que ver con los salarios, que esto sí, para efectos de la legislatura federal del trabajo, cambian cada año o cada año se tiene que hacer un pequeño ajuste y ese ajuste pues se tiene que evaluar y se tiene que verificar con los gobiernos, ¿no? Porque recuerden que en la frontera tenemos un salario un poquito un poquito superior al que tenemos en el resto del país. Y de alguna otra manera, bueno, pues esto, el salario, sí es como la referencia que tenemos
para decir que estamos ofreciendo un buen trabajo, aunque no es la única, pero sí es la más relevante. Por lo tanto, las compensaciones pueden ser de tipo económico, como es el salario y los bonos, que está muy bien, ¿no? Que nos paguen a tiempo, en forma y bajo lo que nos dijeron. O también puede ser en especie, ¿no? Que algunas empresas lo dan más como una prestación que como un pago. Por ejemplo, para el caso de Alpura, hace algunos años, ahora no lo sé porque ya tiene mucho que no lo visito, ¿no? Alpura te decía, ¿sabes qué? Estamos vendiendo paquetes de 10 yogures, 3 leches y lo que vendían, el valor en mercado es de 500 pesos, pero si te lo llevas, te lo vendemos en 200, ¿no? Y entonces eso es una compensación en especie, porque evidentemente no le cuesta 200, ¿no? Es superior el precio y la gente lo toma. Para el caso de Marinela pasaba lo mismo, para el caso de Sabritas pasaba lo mismo, para las empresas que hacían embutidos, salchicha, jamón, y todas estas cosas también pasaba lo mismo, porque de alguna otra manera movían el producto y era el producto que ya estaba en proceso de decir, ya cumplimos nuestra fecha de caducidad, ¿no? Y entonces era una buena compensación, una compensación en especie que la verdad a los trabajadores les parecía realmente atractiva. Por ejemplo, lo que hace Electra, Coppel y todas estas tiendas que te dicen, como eres asociado, ¿no? Porque ya ni siquiera eres trabajador, eres asociado, te podemos dar el 15% de descuento, ¿no? O el 20, o el porcentaje que te den. Y eso es una compensación en especie, ¿no? También vendrían los seguros médicos, el estacionamiento, ¿no? Que en ocasiones, pues no es, hay empresas que no tienen estacionamiento, ¿no? Y es chis, ¿no? Quieren que llegue temprano, quieren que me vaya tarde, quieren que llegue de madrugada, pero no tienen un lugar donde yo deje segura mi unidad, ¿no? Entonces ahí dices, no, pues así está difícil, ¿no? Hay empresas que les ofrecen transporte a sus trabajadores, que es uno de los servicios, yo creo que básicos, de seguridad y de eficiencia para que lleguen todos puntuales. eh, y de alguna otra manera son formas en las que se busca incentivar pues que el trabajador se quede en la empresa, sea competitivo en la misma y que pueda pues darnos no es su mejor rendimiento. Otras compensaciones importantes sería equilibrar los beneficios laborales con la rentabilidad de la empresa, donde todos ganamos. Aunque nosotros sepamos perfectamente que la empresa siempre gana más, ¿no? Pero que no sintamos que la empresa nos explota, sino que realmente se preocupe por su trabajador, ¿no? Y finalmente lo que cuentan son las opiniones, no las realidades en el mundo, ¿no? En segundo lugar, mejorar la imagen corporativa de la empresa, porque en esa empresa pagan bien, en esa empresa pagan a tiempo y en esa empresa nos dan ciertos beneficios en especie que en otras no nos dan. Y eso es una excelente publicidad para que la gente quiera trabajar en la empresa que lo da. En segundo lugar, atraer y retener a los empleados. Sí, el salario es lo más importante para retener un empleado y para que se sienta muy, muy a gusto de trabajar con nosotros. Y de alguna otra manera, bueno, pues sí sería importante que el salario siempre fuera lo más justo posible. Y luego tendríamos cómo se satisfacen las necesidades de los empleados a partir de las compensaciones y cómo se promueve el sentido de lealtad y fidelidad a través de la permanencia de la empresa y esa permanencia pues se da a través de unos salarios que sean competitivos, ¿no? Y entonces todo calza, ¿no? Todos se empalma para que el salario sí sea o las compensaciones, los bonos y las compensaciones en especie sean un elemento que sea muy motivante para poder trabajar en una empresa. En empresas donde se paga a destiempo, en empresas donde se paga en partes, en empresas donde hay una dificultad para cobrar el salario, la realidad es que pues, nunca se está totalmente a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es de los elementos más desmotivantes que podría haber para la continuidad de una persona en el trabajo. En ese, sen-
En ese sentido, decimos que la evaluación de selección son pruebas que se realizan a los candidatos durante un proceso de reclutamiento, ¿no? Y entonces ya aquí estamos abarcando el extremo, ¿no? Por un lado hablamos de las compensaciones, ya cuando el trabajador firmó un contrato y se le dice cuánto se le va a pagar. Y en el segundo hablamos del proceso inicial, que es donde la persona va a ver si cumple con las características que la empresa está solicitando y si tiene la posibilidad de competir por el puesto de trabajo. Por lo tanto, las evaluaciones de selección normalmente van a incluir las pruebas profesionales, que son las habilidades que se han desarrollado, perdón, en sus carreras universitarias, en sus maestrías, en sus posgrados, en sus doctorados, ¿no? Donde avalamos que la persona sabe del área que se le está solicitando. Luego tenemos las pruebas de aptitud, ¿no? Que normalmente, y de personalidad, que son pruebas psicométricas que todos conocemos o que todos hemos visto en algún momento. Y luego las dinámicas de grupo, ¿no? Cómo se comporta en un grupo de trabajo. Obviamente esto en una simulación y finalmente habríamos de establecer una evaluación de las pruebas profesionales, las pruebas de aptitud y las pruebas de personalidad, más las dinámicas de grupo, para saber si la persona entra dentro de la categoría de seleccionado para competir por el puesto, ¿no? Habemos de recordar que a países de América Latina y sobre todo en nuestro país, bueno, pues siempre tenemos un exceso de fuerza de trabajo y que, bueno, pues por más empresas que abran, siempre habrá gente que quiere trabajar en ellas, ¿no? Esa es la realidad. Nunca hay suficiente trabajo por parte de las empresas, ¿no? Y a veces las condiciones son duras y la gente decide mejor irse a trabajar por su cuenta. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, pues nunca nos vamos a preocupar por falta de personal. Podríamos preocuparnos por falta de personal preparado o con las condiciones necesarias para ejercer el trabajo. Ey, entonces, el objetivo de la evaluación de selección es evaluar las competencias, habilidades y características de los candidatos, ¿no? De los que van a solicitar trabajo. Como sus habilidades cognitivas, ¿no? Cómo analizan, cómo abstraen, cómo vinculan, cómo relacionan cualquier elemento del trabajo. Los rasgos de su personalidad, sobre todo en la dinámica de los equipos de trabajo, en relación a elementos de frustración, elementos de ira o elementos disciplinarios, que serían los básicos que deberíamos de analizar. Luego las competencias técnicas, ¿no? Elementos tan simples como saber leer, saber escribir, nuestra ortografía en algunos puestos, saber utilizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, son competencias técnicas que son básicas para cualquier trabajo y que hay ocasiones en que nos cuestan desarrollarlas, ¿no? Porque pues no las hacemos manualmente, pero sí es importante evaluar cómo las hacen y las habilidades interpersonales, ¿no? Cómo es que los trabajadores pueden ir trabajando con sus jefes, con sus compañeros y con sus subordinados, en caso de que los tengan. ¿No? Y luego vendrían los comportamientos y las capacidades de adaptación, ¿no? Estos comportamientos y capacidades de adaptación tienen que ver con el cambio de puesto, el cambio de departamentos, el cambio de plantas o sea, de una empresa o en una zona a otra, ¿no? Que hay ocasiones en que la gente no lo tolera y no está en intención este, de aceptarlo. Luego vendría la etapa del análisis ya final del puesto, donde ya tenemos por un lado la realidad del puesto y por otro lado tenemos el reclutamiento y la selección. Y pues de aquí ya nada más damos el cerrojazo, donde pues hacemos nuestra planeación, nuestra ejecución y evaluación del puesto solicitante, de la persona solicitante, para ver si cumple con las características. Y de alguna otra manera, todo lo que habíamos planteado en la planeación, como la descripción del cargo, la cronología del cargo y el método de análisis, se ven reflejados en la contratación de personas total y absolutamente comprometidas con la empresa.
Disculpen a mis perros, pero están aquí como loquillos. Y de alguna otra manera, ya esta última parte se trata de revisar todo el trabajo que hemos hecho previo ya en la realidad, donde la persona está trabajando, donde la persona ha cumplido un mes, ha cumplido dos, ha cumplido tres, y vemos cómo su adaptación se dio perfectamente, donde el trabajador ya le está aportando ciertos niveles de creatividad, ciertos niveles de innovación, donde se ve todo su conocimiento ya desarrollado y donde de alguna otra manera ya encuentra un vínculo con la empresa, ¿no? Ya se empieza a poner la camiseta, nosotros le estamos pagando correctamente sus prestaciones y en ese sentido, bueno, estamos cumpliendo con los objetivos del puesto. Y los objetivos del puesto, pues no es otra cosa más que conocer las características que nos hablan de que la persona y el puesto están cubriendo con las competencias que se le asignaron para el cumplimiento de sus objetivos. También podemos definir las responsabilidades y las autoridades de cada uno de los puestos para que se vinculen, se relacionen y trabajen juntos. Y también tendríamos la posibilidad de simplificar el trabajo y evitar duplicidades de mando, que eso ya realmente no pasa, pero habrá alguna empresa que todavía esté un poquito atrasada y le siga sucediendo, no sería lo común, pero se pretende evitar. Reducir el número de quejas y rotaciones del personal, que eso es una base fundamental para determinar si una empresa es buena o es mala. Y detectar situaciones de conflicto antes de que se entorpezca el trabajo, ¿no? Y en muchas materias lo hemos visto que la generación de conflictos es una generación que sí merma la productividad de los trabajadores, sobre todo cuando esos conflictos no son parte de las actividades del trabajo, sino más bien por actitudes que están fuera de las funciones del puesto y que no le aportan nada a la sumatoria de objetivos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí deberíamos tener mucho cuidado en que estos conflictos no se presenten porque no tienen cambio. También como parte de los objetivos estaría establecer el nivel salarial apropiado, ¿no? Para cada uno de los puestos. También ayudar en la toma de decisiones para quien sean los sucesores de distintos o diversos planes de carrera. Se va el gerente, quien sigue y qué tiene que hacer. Y estos elementos tendrían que ser básicos para que una empresa caminara de la manera correcta respecto de los empleados que tiene, ¿no? Y por eso es que le pusimos tanta atención a este análisis del puesto, porque el análisis determina si la gente se va a quedar, si al 1, 2, 3, 4 años, o si la gente al tercer mes ya no va a regresar, ¿no? Y que eso habla muy mal de la empresa, ¿no? De todas las formas posibles. Porque se hizo un mal análisis, porque el reclutamiento no sirve, porque las compensaciones no sirven, porque le dio flojera al de reclutamiento hacer una entrevista profunda y fracaso. Y entonces eso habla terriblemente mal del área de recursos humanos y habla terriblemente mal de la empresa, ¿no? Porque así como el producto es nuestro representante al mundo exterior, también los recursos humanos son el representante al mundo exterior de quienes somos. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, y yo las escucho. Ninguna duda, profe. Gracias. No, tampoco, profe, muchas gracias. Ok, ya nada más para cerrar y se quede grabado, recuerden que en la próxima semana hay examen, les envío su guía y su tema y por mi parte sería todo, muchas gracias, que tengan bonito sábado, Cristi con mucho cuidado ahí en carretera y nos Gracias, estamos profe. viendo el próximo sábado. Cuídense mucho, Gracias, Sí, profe. profe. Igualmente. Bye, profe. bye.